Se continúa con el interrogatorio del acusado Ángel Tejero del Río. El Ministerio Fiscal, que no había concluido, tiene la palabra. Sí, con la venia, señoría. Mire, señor Tejero, antes de continuar con otro bloque de preguntas que quiero hacerle, sí quería rematar alguna cosa de ayer que no me quedó muy clara, con ayuda de algunos documentos que todavía no se le han sido exhibidos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nos vamos a referir efectivamente al problema que usted habló ayer del tema del desglose de los sellos de las compras que la Inspección de Hacienda le había pedido, ¿de acuerdo? Usted recordará que le exhibí un documento manuscrito por usted y una contestación del señor Klaus Weber. Lo recuerda, ¿verdad? Bien, lo que quiero exhibirle ahora son documentos que se encuentran en Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 15, páginas 24 y 26, los primeros. ¿Está preparado para que yo le pregunte esos otros documentos? Sí. ¿Habla usted inglés, señor Tejero? No hablo inglés. ¿Lo entiende, al menos escrito o no? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, Mire, sí. El primer documento es una carta que escribe doña Isolde Mauns, entiendo, Sí. que es trabajadora de Creative, ¿verdad? Sí. Al señor Llano. El señor Llano, ¿sabe usted quién es? Sí sé quién es. Era el, digamos, asistente del señor Piteri. El señor Piteri. Mire, lo que yo le voy a hacer, si me lo permite, es una traducción libre, completamente libre, por tanto es usted absolutamente libre también de objetar mi traducción, pero más o menos lo que dice ahí doña Isolde es: querido Llano, al final no le podré mandar los archivos por email, dado que no tengo todas las entregas registradas, los archivos de las entregas registradas, solo el señor Tejero tiene los archivos y, ahora empezamos en negrita subrayado, y las instrucciones del señor Tejero son las siguientes. Señor Tejero, en la medida que usted entienda que alguna de las cosas que digo no se ajusta a lo que usted entiende, me lo dice, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dice, por favor, solo copie las listas en relación con los años y las cantidades de la misma forma y de la forma exacta igual que el formato Excel o que la plantilla Excel que habitualmente nos remite. Yo le enviaré de las plantillas de Excel de forma que solamente tenga que copiar las cantidades indicadas por el señor Tejero en su formato habitual de Excel y con el mismo encabezamiento que normalmente escribe usted en las hojas. Pero, mayúscula negrita, subrayado, sin precios, sin cantidades totales, solo los años y las cantidades y dirigidas a la compañía correcta, Atrio Collection o Creative Investments. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mire, ¿conoce usted esta carta? ¿La conocía? Sí. Bien, lo que dice doña Isolde Mauns es que está siguiendo instrucciones suyas. ¿Recuerda estas instrucciones suyas? Las instrucciones mías eran seguir las instrucciones de Hacienda, que como estaba controlando todo el sistema de desgloses de proveedores, que nosotros reconstruyésemos todo eso, entonces, como ella lo hacía por número de sellos y por pesos, pues yo le decía, mandarme el número de sellos, las cantidades, no nada más. Sí. Y eso le digo, como le dije ayer, que eso fue una trampa que yo, si lo sé, no lo hago, porque fue escaparme hacia adelante por el afán de cumplir con la señora de Hacienda. Bien, la siguiente que tiene usted ahí, como dice doña Isolde, que le enviaré uno de las plantillas de Excel habitual suya, donde solamente tiene que copiar las cantidades indicadas por el señor Tejero. La que tiene ahí es una factura habitual, con formato habitual de las que mandaba Piteri. Sí, efectivamente. Bien, lo que tiene recuadrado, entiendo doña Isolde, ya se lo preguntaremos, en esta factura es el precio de la factura, el código de aduana, ¿verdad? La sociedad Piteri. El número de factura, sí, Piteri 278. Piteri 278 es una factura de la nomenclatura suya. De la nomenclatura suya, vale.
Y luego vienen ya abajo la descripción de las cantidades, el año, Sí. las cantidades, los paquetes, el precio y el total. La instrucción No, que usted... el total no llega. Está hasta No, el año, no llega abajo, hasta claro. el año 80. Hasta el año 80 aquí, está. falta más porque no hay suma de... Ahora le enseñaré a uno a ver si coincide con el total. La instrucción que usted le da a doña Isolde es exactamente que le remita plantillas de Excel en donde haya copiado cantidades que usted le dice. No. Que ponga las cantidades de los que ponga el número de sellos. El número ahí, por ejemplo, el año 56 son 13, pues que ponga 13. Si tiene 3 años, multiplique por 3. Vale, pero mire, vaya a la carta, por favor. Sí. En el tercer párrafo dice I will send you, me sigue, ¿verdad? Sí. Se dice, yo le mandaré una plantilla de Excel de forma que usted solo tendría que copiar estas cantidades indicadas por el señor Tejero. ¿De acuerdo? Sí. Usted, le digo, le dio orden a doña Isolde Mauz de que le dijera al señor Llano de Piteri, mándale una plantilla de Excel de las que usa habitualmente y que copie allí las cantidades que yo te indico, que es lo que está diciendo doña Isolde Mauz aquí. ¿Le dio usted a Isolde Mauz instrucciones de dile a Piteri que haga facturas con estas cantidades que yo te digo? No, en ese sentido no. Díganos en qué sentido entonces. No, simplemente que tenía que... Vuelvo a repetir. Lo de Hacienda. Sí, eso lo hemos entendido. Bueno, pues eso es la misma respuesta. Es decir, eso era simplemente valorar los envíos como lotes que tenían tanto número de sellos que luego se pusiera al final, evidentemente... ¿Y por qué en las instrucciones que viene después aquí en mayúscula negrita y subrayado el pero sin precios y sin cantidades totales, solo años, dice cantidades vamos a ver, los precios es la columna de la segunda página a la cuarta. Esos son los precios por año, 863, el 56 y así. Esos son los precios. Sí. Esos precios no hace falta que los ponga porque esos, entre otras cosas, son los de la DBZ, que esos están publicados. ¿Pero por qué le dice que le mande una cosa nueva sin que no pongan los precios? No me ponga las cantidades ni los precios. ¿Por qué le necesita usted eso? ¿Qué le está pidiendo? Voy a repetir. La señora Llevar nos pidió que le mandásemos unos desgloses apuntando el número de sellos de cada envío. Sí. ¿Y por qué hay que borrar el precio? ¿Y por qué hay que quitar el precio? ¿Qué le interesa? ¿Por qué no le interesa? Porque a ella lo que le interesaba era eso nada más. Y eso, pero estamos hablando, esto supongo que es de 2005. Sí. La factura, esta factura, si ve usted ahí, dice orden de exportación abajo a la izquierda en el recuadro, 23 de enero de 2006. Supongo que pues también, sí, claro, esto fue, ya digo, todo a raíz de la inspección. Bueno, mire, el siguiente documento que quiero que vea ¿he dicho la ruta del anterior documento, señoría? Sí. Bien, este documento está en Joaquín Turina número 2, caja 2, bloque 2, páginas 5 y 7. Pues mire, lo que tiene usted ahí ahora, si ve la cabecera arriba de las dos páginas, es un fax que le manda a Piteri el 4 de mayo de 2006. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Es un fax dirigido a la señora Isolde de Creative y firmado por el señor Llano. Entiendo que es respuesta también a lo que le ha pedido la señora Isolde. Y dice Invoices and Inventories, o sea, facturas e inventarios. Dice, adjunto las facturas y los inventarios de acuerdo con sus instrucciones respecto a los envíos PIT 256 a PIT 278. ¿Había dado usted instrucción de que al señor Mauz que comunicara con el señor Llano para que esto que le había pedido, que le hemos leído, alcanzara los envíos PIT 256 a PIT 278, ¿lo recuerda? Pues no lo recuerdo, la verdad, pero ya le digo, todo obedece al mismo criterio que le dije anteriormente. Bien, bueno, aquí el señor Llano, al siguiente párrafo, habla del PIT 279, que es el que le parece ser por cerrar. Dice, espero que finalmente hayamos entendido lo que necesitas. Recuerdos para ti y para el señor Tejero. Y pone abajo, a mano, un postscriptum PS que dice, le envío ejemplo del PIT 78 por fax, el PIT 278 por fax, y mañana le enviaré todos los originales por FedEx. Y hay una nota aquí que pone, número 278, ver con Ángel, que supongo que es usted, ¿no? Sí. Bien, esta letra es de la señora Isolde. Podría ser, ¿eh? Sí. No, tampoco lo sé. Bien, el ejemplo del 278 que le manda por fax, este es el fax. Va usted a la página siguiente
verá usted que le manda el 278 nuevo, donde, como efectivamente, siguiendo las instrucciones de la señora Mauz, que dice que sigue las suyas, ya no está el precio, ve usted la casilla de euro, no pone el precio, se mantiene la sociedad Piteri Creative, se mantiene el código de aduana que pone ahí, se mantiene la referencia PIS 278 y solamente aparecen las cantidades 6, 12, 84, 155 del año 56 al año 92, se queda así, el 278. ¿Quiere usted explicarnos por qué tenía Piteri que cambiar aquí las cantidades y respecto al 278 original? No creo que haya cambiado nada. Lo que no pone aquí es el precio. Eso es lo único que noto yo raro. Bueno, raro porque lo ha pedido usted, que no ponga los precios. No, que ponga el precio final de factura, sí, porque si no, no sabemos lo que estamos facturando. Mire, dice la instrucción que without the total amount, sin la cantidad total, y sin precios y sin la cantidad total. Pues será así. Y ya está. Bueno, dice doña Isolde que son sus instrucciones. Dígame si eran sus instrucciones o no. No eran mis instrucciones, eran las instrucciones de Hacienda. No, las instrucciones de Hacienda no creo que sea que rehaga la factura. Los desgloses a partir de la cantidad de sellos, o sea, el número de sellos, que es por donde andaban tirando. Y como se había perdido todo, y estamos hablando de esto ya es posterior al 2004, eso lo harían lo mismo. Bueno, seguir el mismo criterio para encontrar el número de sellos que querían verificar. Bien, el siguiente documento, señoría, sin perder este de vista, por favor. Se encuentra en Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 15, página 67. Página 67, sí, señor. Perdón, 67, sí. 66 y 67. Vamos a ver, señor Tejero. Este es el PIT 278 original. ¿Este es el original? Pues la señora Isolde Mauz mandó la primera parte, la primera cara, que acababa en el 80, y este ya acaba en el 92. ¿Lo ve, no? Sí. Bien. Y lo que le manda por fax el señor Piteri, que le dice, te mando por fax ya el ejemplo del 278, a ver si hemos acertado. Y le manda eso, compare usted, y resulta que va efectivamente del 56 al 92, el que le manda nuevo, sí, el señor Llano, pero ya las cantidades no tienen nada que ver y desaparecen un montón de años entre media, si ve usted. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué procede así el señor Llano? Pues no lo sé, eso habría que preguntárselo a él, supongo. Lo que pasa es que él dice que le manda un ejemplo para ver si ha entendido sus instrucciones, y aquí tienes el... Pues será un ejemplo lo que me manda, la anterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que han cambiado todas las cantidades y han cambiado los... Sí, han cambiado las cantidades y eso yo no lo he construido, lo ha construido el señor Llano o el señor Piteri. Lo que pasa es que doña Isolde Mauz le ha dicho en la primera parte, en la carta, que copie las listas de años y cantidades in the same way and exactly the same Excel format that you usually send us. Y dice que solamente tendrá que copiar aquí las cantidades indicadas por Mr. Tejero. ¿Le dio usted cantidades a doña Isolde Mauz para que transmitiera al señor Llane y dijera, le dijo, copia las facturas, las nuevas cantidades que te doy yo? No recuerdo, la verdad. Vale, señoría, el siguiente documento se encuentra en Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 12, folio 5. Sí, folio 5. ¿Este documento está elaborado por usted? Sí. Bien, mira, hay una serie de instrucciones o una especie de protocolo o de agenda. Que obedecen a lo mismo. A lo mismo. Dice, proveedores 2005. 1. Envío del glose de factura del ejercicio 2005 por motivos fiscales. Sí, Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 12, folio 5. Dice, mantener siempre el mismo importe, fecha y empresa del destino del original.
2. Conservar copia del desglose y retirar la factura anteriormente enviada. 3. Retiramos al recibir la nueva factura lo recibido en su momento. 2. Rectificar en su caso si se trata de calidad estándar. Y 3. Recibir cuanto antes los nuevos originales, factura y desglose. Sí. Usted lo que le está pidiendo, o lo que supongo que estas son las instrucciones, dice usted que es lo mismo, son las instrucciones o el paso del protocolo que tiene usted que hacer con los proveedores de 2005 y 2006 en su caso, sí, como leímos ayer, para hacer el desglose de los sellos que le estaba pidiendo la inspección. Exactamente. Esto es más o menos las instrucciones directas que me dio la señora Llava. No directas, sino lo que me dio a entender que tenía que hacer. Pero entonces le pide usted, dice en el número 3, nuevos originales. Que le manden los originales nuevos. Porque la factura se traza de otra forma, por lo que me decía ella, que necesitaba cantidades de sellos, o sea, número de sellos, básicamente. Sí, pero le pidió que desglosara, que le diera la información de los sellos comprados. Sí, no le dio la instrucción de que no, procurara hacer nuevas facturas. En función del número de unidades, digamos, de las unidades de sellos, de valores que venían en cada envío. Mire, esto coincide con las instrucciones que le dio la señora Maus al señor Llano de Piteri, que está cumpliendo esas instrucciones. No lo sé, pero podría ser más o menos. Tampoco es... Porque dice mantener siempre el mismo importe, fecha y empresa, que es lo que dice la señora. Bueno, eso es normal, porque si se trata de cambiar un formato de factura, cuando ya está todo facturado y refacturado... Y cuando dice en el número 1 o 2, conservar copia del desglose y retirar la factura anteriormente enviada. Fiscalmente tienen que hacerlo así, digo yo. Y dice 3, retiramos al recibir la nueva factura, con las listas y con las cantidades que usted le ha procurado a Piteri, retirar lo recibido en su momento. ¿A qué se refiere retirar lo recibido en su momento? ¿Qué había que retirar? Pues lo mismo que hacemos el intercambio de facturas, nada más, para satisfacer las necesidades de Hacienda, o los requisitos o requerimientos. De acuerdo. Bien, pues dejamos ese capítulo, señor Tejero, pero solamente quiero hacerle una pregunta que no acabo de entender. Si la inspección decía que no le cuadraba el número de sellos vendidos con el número de sellos comprados, porque había mucho más vendidos que comprados, ¿por qué no le explicó usted a la inspectora que es que lo que aparecía de ventas de sellos a Watson, esa cantidad ingente de ventas de sellos, en realidad no eran ventas de sellos, eran sellos que venían de Forum Filatélico y que estaban vendidos por Forum Filatélico? Porque no era así. Lo que yo le expliqué ayer creo que fue otra cosa. Ya, pero usted nos dijo ayer que esos sellos en realidad ya había vendido Forum Filatélico. No se lo comenté. A la señora de Hacienda no se lo comenté. Claro, porque no le dijo, no, mire, no he vendido más que lo he comprado. Es que me han dado cajas, que yo me traigo cajas de Forum Filatélico y resulta que parece que son ventas mías, pero en realidad no son ventas mías. Sí, no le explico eso. Eran ventas mías en algún sentido, porque estaba rehaciendo todo y reordenando todo, reponiendo los sellos que faltaban y completando las calidades de lujo con los sellos que tenían stock de mis proveedores. Lo que se cobraba era justamente esa parte del control de calidad. Vale. Bien, mire, vamos a pasar a los proveedores, el señor Marcos Álvarez García y Pilar Málaga Mantiñán. Sí. Habló usted además ayer del señor Málaga como proveedor, sí, tanto por Mercar como Pilar Málaga SL, Marcos Álvarez como persona física, también Pilar Málaga Mantiñán como persona física. No recuerdo bien si era persona física o sociedad, no lo sé. ¿Cómo tenía alguna singularidad este proveedor? Es decir, la familia Málaga. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. No, la singularidad era que yo se conocía hacía mucho tiempo, allá por los 90, del despacho del señor Prada, no otra cosa. Pero facturaba de la misma forma que el resto de los proveedores. Llegaban las facturas. Bueno, así. ¿Cómo es así? Quiero decir que él manejaba siempre los sellos a mano, es decir, como casi todos los proveedores españoles, que llevaban los sellos a mano allí y más o menos se negociaba, una vez controlado la calidad de los sellos y la validez, o sea, lo que realmente valía, según los precios de DBZ, se le formulaba una propuesta que le hacía yo de factura y entonces lo negociábamos más o menos a eso que llaman tanto alzado, una especie de negociación de feria, vamos.
y llegamos a un acuerdo y sobre eso me construían la factura. Vamos, con los datos que le daba yo de 3 del 61, 8 del 20, sí. Señoría, yo quisiera que se exhibiera al señor Tejero siguientes documentos que se encuentran en la pieza de documentación aportada por la Administración Concursal, 5 de junio de 2008, caja 4, AZ, carpeta azul, archivadores plástico varios. Estos son solo los folios 11, 16 y 26. Mire, ahí tiene usted, señor Tejero, 3 facturas. Sí. Una emitida por el señor Marcos Álvarez García. Dos emitidas por el señor Marcos Álvarez García y otra emitida por Pilar Málaga Mantiñán. Estamos hablando de diciembre de 2002, marzo y abril de 2003, ¿de acuerdo? Sí. Mire, verá usted que el señor Marcos Álvarez y doña Pilar Málaga pues emiten las facturas con el mismo formato, incluso pues parece que está escrito con la misma letra y por la misma persona. ¿Sabe usted quién es la persona que escribía estas facturas? No, eso sí que no lo puedo saber. Pero cuando dice usted que hacían una especie de mano a mano para ver... No, pero eso no tiene nada que ver con esto. Ya. Es decir, una cosa es hablar y otra cosa es escribir, creo, ¿no? Y esto está escrito por alguien que desde luego no lo escribía ni delante de mí ni en mi oficina. ¿Y pero quién era la persona con la que usted hablaba antes de recibir estas facturas? Para decir, bueno, voy a decir los datos que tienes que facturarme, venga. Con el señor Málaga. El señor Málaga padre. Padre, sí. Y entonces le decía, oye, pues hemos llegado a este acuerdo y tal. Y después de esto, bueno... Bien, y es que me mandaban así en lotes, o sea, por sí, porque aquí no hay... es que en el mundo de la filatelia, al menos cuando yo empecé allá en el 91, todo se facturaba en lotes, ponía un lote, y luego en ese lote se hacía el desglose. Aquí no se hace el desglose de años. Posteriormente sí me traían la factura ya desglosada. O sea, aparte de esta factura dice que usted que, por ejemplo, Marcos Álvarez, después venía otra factura también desglosada. Sí, aparte de eso, del 91, 3, lo que es el desglose para mí, vamos. Del 91, 4 años, del 56, 2. Eso venía después. Sí, eso me lo hacía después, lo recomponía él, vamos, hacía facturas según los datos que le había aportado yo. Y eso consta además en las contabilidades, ¿eh? Mire, ¿y sabe usted por qué estas facturas están en la sede de Foro Filatélico, en el despacho del señor Briones? Pues yo no lo sé ni lo podría saber. Bueno, digo, si yo no lo sé, o sea, yo no sé por qué están allí, pues. ¿El señor Briones hablaba con usted acerca del señor Málaga, de lo que le facturaba, de lo que no le facturaba, de cómo... Yo con el señor Briones solamente hablaba prácticamente la vez que le dije en marzo del 2001, y luego un par de veces o 3 más, que era, creo que era el 2003 o así, con motivo de la asociación esta de ASECI, que querían que estuviese allí, yo nunca quise estar, y de hecho lo único que hacía era pagar cuotas, pero jamás me reuní ni recibí nada de información de lo que hacían o no hacían. Mira, el señor Jesús Sánchez Rodríguez lo conoce usted personalmente. Sé que ayer nos habló usted del señor Sánchez como proveedor. Como proveedor. Y habló usted de algunas sociedades como Primalar, Reico, Gemar. Sí. Pero, ¿cómo conoció al señor Sánchez? Me conoció la mía a través de la DBZ. Creo que lo dije ayer y entonces él se puso en contacto conmigo y nada más. Me dijo, oye, yo me dedico también a esto de los sellos y tal. Digo, pues mira, si me mandas ahí tienes precios, mándame todas las cantidades que puedas. Él tenía sus contactos, me imagino, por toda Europa y me mandaba sellos. Vale, ¿y cuántas veces se veían al año, si es que se veían? Pues, prácticamente todos los meses, una vez nos veíamos, ¿no? ¿En dónde se veían? En las oficinas mías o tanto en Pozuelo como en el otro lado, pero no es que fuésemos a comer y eso porque no teníamos tiempo. Bien, señoría, quisiera que se exhibiera al señor Tejero. A ver, disculpa un momento.
El primer documento, señorías, se encuentra en Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 13, página 87. El segundo documento se encuentra en Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 12, página 7. El tercer documento se encuentra en Joaquín Turina 2, caja 2, bloque 12, página 72. Me falta una. Y en la última hoja se encuentra en el anexo documental 8 del informe pericial, expedientes de inspección de atrio y facturas de venta 2001-2006, página 586. Señor Tejero, tiene aquí usted una orden de servicio. Sí, que está de 17 de octubre de 2005. Sí. Que está, se supone, aquí veo abajo pone Isol de Mouth, está sin firmar, pero en fin, Isol de Mouth. Sí, la letra es de Isol. Es Isol de Mouth. Y esta letra, todo lo que pone aquí, la dirección de factura es diferente de la de la entrega. Esto es letra de doña Isol de Mouth. Sí, porque la empresa, por lo que veo, tiene domicilio en Gran Bretaña y la entrega se hace en Ginebra. Sí. ¿Esto era habitual? Es decir, hacer una entrega... No era habitual, pero sí se hacía más de una ocasión, por mi parte y por parte incluso de los proveedores. Vale, el expedidor de la mercancía aquí son Atrio y Creative, las dos sociedades, sí. Y hay dos bultos, ¿de acuerdo? Sí, dos sí. ¿La entrega se hizo en el puerto franco de Ginebra? Sí, es lo que pone ahí. Y la factura se hace a O'Brien Filatelli de Gran Bretaña. Exacto. ¿Quién es O'Brien Filatelli? No tengo ni idea. ¿Cómo hace usted este orden de servicio? ¿Quién le sugiere? Esto fue una... de la confianza que tenía con el señor Sánchez. Yo le dije, digo, mira, ya no puedo facturar en el régimen general filatélico, que era como el régimen normal, ¿no? Que yo cogía de varios proveedores y reconstruía años completos y reconstruía colecciones completas. Y me he quedado colgado con unas facturas de esto que se vende aquí, de esto que me ponen después. O sea, que decir, de los proveedores míos, y eso no me lo... ¿Quién dice usted que se lo dijo que no le...? Al señor Sánchez. Una de las veces digo, oye, me tengo aquí un problema por esto, ¿no? Porque pues, cuestiones fiscales yo me he quedado colgado aquí con un montón de sellos que son del régimen general y en Spring no me los cogen. Entonces, dice, hombre, eso lo podemos arreglar. Yo me mandas los sellos a mí, a este señor, a la O'Brien, y luego yo los respido hacia Spring Extra, que entonces sí que se podría, haciendo esa ruta, para no perder ahí unos cientos de miles de euros en sellos, que volviesen a donde se podían vender, que eran Spring, pero vendiendo el sello de fuera no tenía estos problemas del régimen general, lo digo especial. Es decir, esto es filatelia que usted iba a vender a Spring Este. Sí, pero que Spring Este no me compraba porque al cambiarme al régimen especial es distinto. Entonces usted necesitaba un respedidor. Claro, alguien que me pudiese vender eso. Yo se los vendía a él y él se los vendía a eso. Y entonces lo que hice con los mismos precios de Spring, yo hice aquí no consta, pero vamos, están en el sumario. Hice los desgloses de las facturas y lo que salía en cada una de las empresas, eso se lo mandé a él con el mismo margen de Spring. Que pero O'Brien Filatelli es una sociedad del señor Sánchez. Pues no lo sé, la verdad, es que no lo sé. Pero le dijo a él, sí, no, pero el señor Sánchez conoce muchas empresas y no sé si esta sería suya o no, yo no tengo ni idea. Vale, usted se lo manda. Mire, la siguiente página, sí. Ve usted ahí, como es letra muy pequeña, muy incómoda, le sitúo en la columna de la derecha del todo. Si empieza por abajo, si va a la quinta línea, empieza Spring, O'Brien, ¿vale? Sí. 161.889. Este listado de facturas es el que dice usted de las facturas que tenía usted que colocar en Spring. No, esto es de todo el año, no. Es que no le puedo decir exactamente. Aquí a la izquierda están los proveedores y a la derecha están los clientes, ¿no? Esta ficha, ¿quién la hace, sabes? Eso es una cosa, es un cuaderno de trabajo, una plantilla que tengo yo para trabajar, colocar cuándo entran los sellos, cuántos sellos entran y después... Vaya a la siguiente. Que es lo mismo de la otra vale, y sitúese usted también en la quinta línea, ¿vale? Empezando por la derecha abajo, Spring, O'Brien, ¿vale? Tiene la otra factura, porque
fueron 2 bultos, uno por Atrio y otro por Creative. Sí. Y las facturas a O'Brien, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Y la siguiente, la última página, es ya la factura, solamente tiene usted aquí la de Atrio, ¿vale? No tiene la de Creative, ¿vale? A O'Brien Philadelphia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces lo que si no entiendo, en la página 2 y 3, si tiene usted ahí Sprint, O'Brien, Sprint, ¿qué problema tenía con Sprint de pronto? Le vuelvo a repetir, era cuestión de régimen fiscal, que estos eran sellos que venían de varios proveedores y eso no es en el régimen especial. Pero quiero decir, estas que ponen aquí para vender a Sprint no tenían ningún problema. No, porque esa era proveedor, se hacía el expurgue necesario y eso se ajustaba la factura, se ajustaba en función de los defectuosos y luego se enviaba directa como factura a Sprint. Eso es el régimen especial, según me lo explicaron a mí. Los miembros de Sprint, que fue el contrato que firmamos para poder enviar, para vender, que a mí me fastidió mucho también, claro. ¿Y usted le explicó esto a alguien de Sprint? Pues no recuerdo. Decir, oye, mira. No recuerdo, pero sí recuerdo que no podía facturarles por este motivo que le digo. Ya, pero quiero decir, Sprint tendría sus proveedores. Entonces usted tendría que decirle a Sprint, mira... sí, bueno, eso, pero eso a posteriori, en una nota le dije, oye, mira, te van a facturar estos. Y sí, pero mire, vamos a esa nota, mire, está... Sí, no, pero mire, téngala a la vista. Está en Sprint caja 5, bloque 7, página 96. Sí, ese Sprint o sea, Julián Camarillo. Caja 5, bloque 7, página 96. ¿Lo repite, por favor? Sí, está ya incorporada, porque la vio doña Belén Gómez. Es caja 5, bloque 7, página 96. Si quiere me acerco, señor Tejero. No hace falta, me levanto yo. Ha sido el tribunal que le ha tenido que pedir una cosa bastante judicial, pues no está. Esta es una nota, efectivamente, que firma usted, dirigida a Belén, que entiendo que es doña Belén Gómez Carballo. Sí. Y le dice, te envío la factura CI25, tal, pero me interesa el segundo párrafo. Por otra parte, necesito saber la dirección del transitario aduanero que gestiona tus despachos para remitirle los 2 envíos procedentes de Suiza, cuyo desglose te adjunto, dirigidos a Sprint y la empresa que te enviará los sellos son estos. Sí, no le explica usted aquí nada de cuál es el problema, de por qué tiene usted que facturar a través de NatWest Finance. El problema si acaso lo habría hablado previamente con ella. ¿Y con quién? ¿Con Belén? Claro, si le digo, mira, tengo esto que me ha sobrado del anterior régimen, ¿no? Porque ya es tan broker, hacía ya unos meses que no me compraba, y esto estamos hablando de octubre, noviembre, ¿no? Del 2005, y me dice, pues esto tienes que venderlo por otro conducto. ¿Esto se lo dijeron en Sprint? No me lo dijeron en Sprint. En Sprint me dijeron que no me compraban en ese régimen. Pero usted le dijo, bueno, pues no te preocupes, que te busco otra persona que te va a llevar mi mercancía. Sí, eso sí. ¿Cuántas veces usó usted otra persona para evitar ese problema, otra sociedad, y colocar mercancía de Creative, de Atrio, en Sprint En esta circunstancia nada más. Solamente esta. O sea, tuvo un tema puntual con 2 bultos. Exactamente. Ya está, en toda la historia de Creative y de Atrio. Sí, nada más en toda la historia. Ya. Y mire, el señor Sánchez, ¿qué sacaba de esto? Pues sacaba que el 35% de comisión que tenía el contrato con Sprint lo partimos 20-15%. O sea, yo facturé con el 20% y él... Usted facturó a O'Brien. A O'Brien. Y después él facturó sobre los precios el 15%. O sea, la comisión era exactamente la misma, teniendo en cuenta que la comisión en el régimen especial lleva incluido el IVA, que era un 16%, de lo cual... ¿Pero por qué a Sprint no factura a O'Brien? ¿Por qué factura a NatWest Finance? Eso yo no lo sé, eso está fuera de mi alcance. Está fuera de su alcance, pero es usted que se lo dice a Belén. Mira, te van a venir por NatWest Finance. Exactamente, el señor Sánchez me dice, oye, mira, quien va a expedir a España estas 2 cajas, estas 2 mercancías, es esta empresa. Digo, vale, y esto es lo que le digo yo. Porque yo no lo sabía tampoco, ni sé quiénes son estos, ni son los otros, ni siquiera si el señor Sánchez son empresas suyas o no, eso no tengo ni idea. Mire, al señor Jean-François Saint-Laurent, ¿lo conoce usted? No. ¿Y al señor Renard? Tampoco. ¿En Castón está Renard? Nada, no lo conoce.
El despacho INSAT, ¿tampoco lo conoce? No. Señoría, ¿se podría exhibir al señor Tejero siguiente documento? Está en la Comisión Rogatoria Internacional de Suiza, 14.620, de 9 de marzo de 2009. Tomo 2, páginas 165 y 166. Y existe traducción acordada por el juzgado de este documento en el folio 1654 de esa misma comisión rogatoria. Mire, es un correo en francés, Sí. que firma el despacho INSAT para Ángel Tejero del Río, con copia para Primadar, y el tema es la renovación anual de la sociedad Hudson Atrium Investment S.A. ¿Qué relación tiene usted con esta sociedad? Hombre, yo de momento ahí no me reconozco, ¿no? Porque pone Ángel Tejero Río. En un fax, en un email no se puede mandar así, ¿no? Y tampoco existe una... ¿Cómo se llama esto? Una extensión después de la arroba con can.com. Eso a mí jamás me llegó. Esto jamás lo he visto yo. Ni siquiera en el sumario. Lo he visto hace muy pocos días, por una razón muy sencilla, porque el sumario lo hemos pedido de esa comisión rogatoria, porque podríamos estar interesados varias veces, y nunca nos han dado el tomo 2 de la 9 de marzo del 2009. Bueno, mire, le voy a hacer la traducción, le voy a leer parte de la traducción que está en castellano. No le he hecho copia, ¿verdad? Sí, pero bueno, bien. Sí. Sí. Dice el lunes 7 de junio de 2004, estimado señor, como sin duda sabe, la sociedad Hudson Atrium Investment de Canadá fue creada el 28 de julio de 2003 y por lo tanto procede llevar a cabo los trámites necesarios si desea mantenerla en actividad. Esto incluye, en el caso de una sociedad no residente canadiense, la renovación de los poderes, los servicios de domiciliación durante un año, la presentación de las declaraciones anuales, pago a las autoridades de los gastos, la obtención del certificado de good standing, etcétera, etcétera. Le habla de cuáles son las digamos requisitos que tiene que cumplir en el caso de que quiera renovar esta sociedad. Es importante, dice, si va usted a proseguir la página siguiente, con la actividad de dicha sociedad, que la mantenga en good standing con el fin de evitar que sus bancos paralicen sus operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y le da 15 días para hacer una transferencia a Credit Suisse de Ginebra en Suiza. Le pregunto, dice usted que no ha recibido nunca este correo, que no lo reconoce. Porque es que es imposible, esto no funciona por internet según está formulado, y aparte que está repegado, ¿no? Pues vale. Esto es una composición ¿Y recuerda usted haber hecho por algún otro motivo transferencias a Credit Suisse en Ginebra? No, al despacho INSAT por otro motivo. Yo transferencias que yo sepa no he hecho. Al despacho INSAT, porque no, yo no las he cuenta. hecho. Yo no las he hecho. ¿Ni sabe quién es el despacho INSAT? No. ¿Y sabe usted por qué hay copia en este correo, si es que es real, a Primadar? ¿Sabe qué relación tiene Primadar, si es que existe? Primadar es del señor Sánchez, sí. Se lo sabe, ¿no? Nada más. Mire, la sociedad Hudson Atrium Investment tiene una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra. Sí, tenía, vamos, por lo que he visto luego sí. en los autos. Y ha recibido transferencias de Reiko Holding, de Gemart, en los años 2003, 2004, 2005. ¿Puede haber alguna explicación? O sea, como usted no reconoce este correo, puede que... No lo reconozco porque realmente no lo he recibido jamás. Bien, vale, pues por eso le digo, puede ser no funciona eso, sí. que el señor Sánchez tuviera que transmitirle o hacerle algún pago a usted. Sí, por cuenta de Reiko Holding, por cuenta de Gemart. Sí, porque yo al señor Sánchez, casi siempre que venía a las oficinas, no venía a traerme los sellos, porque los pedía por correo o por courier, pero sí se llevaba sellos que yo le daba para que me los vendiese. No a mí, sino afuera, a otros proveedores. Eso sí se lo llevaba. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Vamos a ver. Cuando venía a verme a la oficina,
yo le entregaba sellos para su venta. O sea, usted le encargaba como comisionista, digamos, oye, véndeme sellos míos por ahí. Sí, como comisionista y que los vendiese. Sí. Y entonces eso sería lo que... ¿Hablando ahora de sellos sueltos? No, estoy hablando de sellos. No, sellos ya en condiciones, no digo de lujo, pero sí. Vamos a ver, estos ¿De sellos... series, de años? Sí, de series, años y cosas de estas. Pero, ¿para Atrio, para Creative o para usted como prestador? No, para eso los ingresos costan, según el informe de los peritos, en las entradas en Hudson. Sí, las entradas en Hudson, lo que pasa que son 2,4 millones de euros. Sí, de sellos, sí. ¿Y usted llegó a recibir esas cantidades por algún medio? 2,4 millones. No, eso no se recibió. No se recibió en esa cuenta, pero yo no lo recibía. ¿Usted no tiene ninguna vinculación con ninguna cuenta en Credit Suisse en Ginebra, en Suiza? No. ¿Ha tenido usted alguna sociedad con el nombre Atrium o parecido? Que no fuera Atrio, claro. No. Mire, esto es una lucuración mía. Bueno. Es libre. ¿El nombre social de Atrio es un acrónimo de Ángel Tejero del Río? ¿Atrio o no? No. Bueno, sí, podría ser, pero vamos, no había caído yo en ella. Bueno, pues es una mera lucuración. Como la operación esta también se llama Atrio, ¿no? Sí. Y no creo que sea por mi nombre. Bueno, no sé. Sería por otra cosa. Señor Tejero, para terminar, ¿cómo conoció usted al señor Huergo? ¿Señor Huergo? Huergo, sí. Pues en el seminario, dado que era de un año inferior al mío, y ahí nos conocimos. Pero el señor Huergo, ¿por qué se incorporó a Atrio o a Creative? Bueno, eso es posterior. Evidentemente, este tiene la misma trayectoria que Luis Carmelo o mía, ¿no? Que nos secularizamos, y entonces, por suerte en mi caso y en los suyos también, encontramos al señor Prada, que venía del mismo sitio y nos recogió, acogió y nos dio de comer, o nos dio trabajo. Entonces, el señor Huergo entró, no sé, 3 o 4, 5, 6 años más tarde que yo. Digo, se había secularizado muy posteriormente. Y entró... En Creative se refiere, entró. No, en Creative entró, sí, creo que estaba en Creative, pero eso ya fue en el año 2001 o 2002, no sé. En el año 2002, teóricamente. Por eso. Sí. ¿Y entró por qué? Pues... Pero quiero decir que hasta que el señor Huergo entra en Creative, ¿usted tenía trato con el señor Huergo? Antes de que el señor Huergo entrara en Creative, dice usted, fuimos compañeros del seminario, nos ordenamos los dos. Claro que tenía. Hasta que el señor Huergo entra en Creative. Sí, tenía, porque justamente estábamos en el entorno del señor Prada, ¿no? ¿Y por qué de pronto sucede que el señor Huergo se incorpora a Creative? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues fue a sugerencia también del señor Prada, por eso, porque estaba ya en situación de no sueldo, digamos, no tenía ingresos, y me dice, oye, contrátale ahí, no se vaya a pasar como podría pasar con Abelardo, que con el señor Briones tengamos que desaparecer todos nosotros de la circulación y esas cosas. Mire, disculpe, me parece recordar que el señor Huergo había dicho que él estaba de profesor en un colegio y que usted... Sí, pero eso fue antes de salirse, ¿no? Sí, creo, no, tampoco estoy muy seguro. Pero quise entender que, como que llevaban tiempo sin verse, usted quería meter a sus hijos en el mismo colegio, ¿no es así? ¿O alguien? Yo no necesitaba intermediarios para eso. Mis hijos no estudian en los padres agustinos, sino estudiaron o estudian en los Escolapios de Pozuelo. Bien. Entonces nunca dejó de contacto con el señor Huergo desde el seminario hasta que apareció. No, desde el seminario no, desde que se acercó al señor Prada. Es decir, entonces es cuando yo sabía, porque tampoco yo tenía contacto con la gente de dentro, me refiero de los padres agustinos. Entonces, cuando salió es cuando yo entro en contacto con él. Vale, y cuando el señor Prada le dice que por favor acoja de alguna forma o que le dé trabajo al señor Huergo. Sí, eso fueron años después. Sí, pero le dijo qué iba a hacer el señor Huergo. Yo quiero que el señor Huergo... ¿A dónde? ¿En Creative? Sí. Trabajo había de sobra, y mucho. Pero, ¿quién le define el puesto de trabajo al señor Huergo? Se lo defino ¿El señor Prada o usted? No, lo defino yo. Sí. El señor Prada lo único que quería era que tanto yo como él, como todos los que veníamos de allí, pues tuviesen
un sueldo, una forma de Todos vida. se habían secularizado 4, el señor Prada y 3 de ustedes, ¿no? Por así decirlo. 4. Sí. Y entonces el señor Prada le dice, bueno, pues Huergo que pase Sí, también a trabajar claro, contigo. que se ponga a trabajar y que tenga ahí un sueldo más o menos decente y tal. Bueno, entonces, le busco el trabajo yo, se lo doy yo, evidentemente. Y allí llevaba todo en la oficina. Sí. De creativa y sobre todo primero cuando estábamos en Bretón y en Río Rosas estaba de la ceca a la meca porque tenía que atender todos los problemas de logística. La logística es todo el mantenimiento de las alarmas, el comedor, que las chicas comían, las señoritas comían todas allí en casa y tenía que aportar eso. Controlaba el trabajo quiere decir que trabajaban. Llevaba prácticamente, salvo lo que es el envío de las nóminas al banco en la hojita para eso, controlaba todo eso, controlaba todos los mantenimientos, por ejemplo, de material que se necesitaba especializado para la filatelia, desde fichas, todo el material, o sea, y fotocopias y cosas de esas. Y además era el que abría y cerraba la oficina todos los días, de 9 a 5 de la tarde, y no salía de allí, cosa que yo no hacía. Pero le dijo el señor Prada que se encargara usted de formar al señor Huergo o que hiciera usted... No, sí, el señor Huergo ya está formado para eso, para hacer estas funciones que es de control de toda la oficina, y había 25 personas en algún momento, y ya digo que al principio hasta el 2005, hasta los finales del 2004, estaban en Río Rosas allá, y estaba, por eso le digo, de cerca a Meca, y es el que abría y cerraba. Y era la presencia, digamos, de la dirección de la empresa en la empresa. ¿Quién fijó el sueldo, los honorarios del señor Huergo? Pues me imagino que los fijaría yo. Mire, ¿usted entregó en alguna ocasión sellos al señor Huergo en la calle, en un coche? ¿Cómo? ¿Sí llevó? Si usted en alguna ocasión entregaba sellos en la calle, en un coche, al señor Huergo. ¿Yo personalmente? Sí. No. Vale. Simplemente él llevaba algunos sellos, por ejemplo, cuando estábamos en Bretón, y los sellos llegaban a Bretón. Y Atrio estaba en Río Rosas. Y había que llevar pues 3, 4 cajas, cogía su coche y se los llevaba, que estaba, bueno, no muy cerca, pero se lo llevaba él. Eso sí, pero no es que se lo diese yo los sellos, hermano. Mire, el señor Pascual Oriza, el señor Luis Carmelo Pascual Oriza, tenía una hermana trabajando en Creative. Creo recordar que estuvo un año y medio al final. Doña Mercedes Pascual Oriza. Sí, pero creo que fueron 2 años. ¿Cómo contactó con doña Mercedes Pascual Oriza usted? No, fue Pascual Oriza quien Luis Carmelo quien conectó conmigo y me dice, oye, mira, tengo aquí mi hermana que está pasando dificultades económicas y tal. Y bueno, pues tener 21, 22 señoritas cuando teníamos espacio suficiente. Eran 24, ustedes tengo la lista aquí de los trabajadores, eran 24, 22 como dice usted, y el señor Huergo. Sí. Pues eso, que una más, una menos, eso, que el día contacto me vino, me lo solicitó. ¿Y usted sabía el señor Pascual Oriza a qué se dedicaba en Forum? ¿Qué hacía? Pues yo sé que era como yo, ¿no? Estaba un poco de confianza, pero no, sé que estaba al final por los autos, vamos, me he enterado que estaba como, no sé si de apoderado o algo así en ¿cómo se llama esto? ¿En Grupo Unido? En Grupo Unido, exactamente. De acuerdo, pues ninguna pregunta más, muchas gracias. Las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Las defensas, en último lugar la suya. Con la venia del tribunal. Pero ustedes son defensas también. Pues vamos a empezar por el orden en el que están sentados. Seré breve. Con la venia del tribunal, Minerva Díaz, por la defensa de Francisco Briones y Fórum Filatélico. Buenos días, señor Tejero. Buenos días. Ayer, a preguntas del Ministerio Fiscal, dijo que su última presencia física en Fórum Filatélico fue el 16 de enero del 2001, ¿no? Sí. Como consecuencia de la publicación de Fórum África. Literalmente dijo que llegó allí y eso era la selva, dijo usted literalmente. ¿Puede describir brevemente qué se encontró? ¿A quién vio? ¿Qué oyó? Yo me acuerdo del día perfectamente. Vi a todo. Había mucha gente. Estaban pues todos los directivos de Fórum allí dando voces. Hombre, yo le tenía cierta querencia, cierto cariño al señor Prada y que estaba en unas condiciones deplorables, y eso estando vestido, que si no pues no les digo cómo estaba,
Y allí le estaban voceando de todos los lados, ¿eh? Y yo estuve allí de unos minutos, 8 o 10, y me tuve que marchar porque para mí aquello era denigrante. Al margen de lo que pasara después, que lo que digamos dentro de la sociedad, se mete sin cuidado. Y eso fue lo que le ocasionó que él me dijese muchas cosas después de esto, que si coge a Abelardo, coge a César, coge a la gente que pueda necesitar ayudarte. Vamos, ayuda. O sea, usted sacó la conclusión, por esa experiencia y por los comentarios que posteriormente pudiera tener, conversaciones que pudiera tener con el señor Fernández Prada, que su salida de Fórum Filatélico fue una salida, ¿cómo la definiría usted? No quiero calificarla yo. Mire, yo sinceramente creo que no estaba en condiciones de gobernar una empresa de esa envergadura, pero también creo sinceramente que tenía que haber sido de otra forma. No le he oído. ¿Que tenía? Que tenía que haber sido de otra forma. O sea, el señor que fundó eso, que lo mantuvo durante cuántos años, que luego al final salga a patadas, es muy digno, ¿no? Creo. Salió a patadas, según. Sí, para mí sí. Y luego, bueno. En un momento determinado ayer de la declaración del señor, con las respuestas del Ministerio Fiscal, usted dijo que notó un deterioro en la calidad de la filatelia. Sí. ¿Puede situarlo usted en el tiempo, por favor? Lo sitúo perfectamente a partir del año 2002, primavera. Vamos a ver. A ver si explico algo de esto, porque en la filatelia que nosotros comprábamos, digo yo, que es la misma de Fórum, evidentemente. Esa filatelia... Es la misma de Fórum, quiere decir usted que es el tema Europa. El tema Europa hace... con la hoja de Albania del 92 incluida, cosa que en algunos catálogos, por ejemplo, no la reconocen como tal porque tiene muchas falsificaciones. Pero bueno, a partir de eso tiene una limitación de 40.000 años completos. ¿Por qué? Pues simplemente porque esta hojita que tiene solo una tirada de 50.000. Y con eso ya limitas todas las posibilidades de tener colecciones completas más allá de 50.000, pero claro, el deterioro, el 10%, o en este caso el 20% de eso sería pequeño. Pero a partir del 2002, eso, vamos a ver, llevaban 20 años comprando eso hasta 40.000 colecciones, y a partir de ese momento, los sellos, si antes de cada 100 había que retirar como no de lujo, pues un 15, un 20%, a partir de entonces hacía 30, 35, 40. No lujo. Entonces empezó a ampliarse la calidad, las calidades empezaron a ampliarse a estándar o normal o de coleccionistas. Las que a usted le llegaban. No, a mí no me llegaban de esas. Solo, me llegaban de las otras, de todas, había de todo. Lo que hacía yo Perdone, ¿le llegaban de dónde? ¿De Fórum? De Fórum y de mis proveedores. Es que vamos, en ese momento ya está contestado, por favor. Sí. Pero usted notó una bajada de calidad. Mi pregunta era, ¿la bajada de calidad la sitúa usted alrededor de primavera del 2002? Sí. Es cuando empecé, luego ya... De hecho, empezaron a recoger sellos. En vez de devolverlos para que te los repusieran los proveedores, se quedaba uno con ellos. Les pasaba sobre todo los defectuosos y los de calidad normal, para que no te volviesen otra vez a ti, porque entonces era... Te lo devuelves al proveedor y te lo vuelvo a mandar al envío siguiente. La advertencia que le hizo a usted el señor Fernández Prada, en la que le pidió que acogiera, permítame la expresión, o protegiera económicamente a un grupo de personas que habían colaborado con él en Fórum, o directa o indirectamente, en esta advertencia, ¿usted la pone en relación a la salida a patadas que tiene el señor Prada de Fórum? No, eso me lo dijo él expresamente. Es decir, es como quedó él internamente en ese día, y en ese momento. Ya digo, yo no lloré porque soy de difícil llorar. Les puedo decir que aquello era tremendo. Esa yo no lo había visto en mi vida. Un tío que te ha dado de comer durante 30 años, no a mi banco, sería en general, que ha construido esa empresa y que luego tenga que ser a patadas por una noticia que salía en un periódico y tenía que haber sido más digno y sobre todo en las condiciones físicas y mentales en las que estaba él. Entonces, luego él, a partir de ahí, estuvo viviendo en una oficina mía durante mucho tiempo, porque le echaron de su casa. No sé si lo saben ustedes. Y aparte de eso, él me iba comentando cosas por el camino. Vamos, por el camino, así me llamaba, oye Ángel, tal, ya con una voz muy trémula. Me llamaba y me decía, oye, ten cuidado, que igual con briones, que sabes, has visto cómo estaba yo allí y tal, al salir. Tienes que intentar ayudar a Abelardo primero, y a Luis Carmelo y a César, y al otro, había otro chico que era más difícil,
Jesús Navas se llamaba, que se estaba creo que en contabilidad o no sé dónde, y ese, no hacía nada, pero claro, los que teníamos alguna cosa de control o gestión de sociedades de foro, como eran los casos en el mío y el de César en ese momento no, pero sí el de Luis Carmelo, pues te podían echar afuera, y eso fue el motivo, o sea, que nosotros me comentó él, aparte de lo que yo vi. No hay más preguntas, señorías, gracias. Siguiente. Sí, con su venia. Buenos días, don Ángel. Usted ayer manifestó que cuando recibía Por favor, o iba... identifique para el Sí, perdone. redactor. Antonio Marañón, de la defensa de Belén Gómez Carballo, que cuando iban a retirar las cajas a Fórum Filatélico, que no todas tenían albarán. Es decir, yo la pregunta que le hago es... ¿Es cierto que no todas tenían albarán o es que el albarán iba en un sobre en algún momento que pudiera ser cerrado? Bueno, yo no recuerdo ahora si todas tenían o no albarán, pero todas iban referenciadas, es decir, tenían un packing list, una cosa de esas, si no dentro adosados. O sea, que había un documento que especificaba el contenido. Sí. Bien, nada más que era esa aclaración. Vale. Y otra pregunta, una última más. Cuando dice que se comunicaba con Belén, ¿era a los únicos efectos administrativos de tiene aquí unas cajas, me han dado una orden? ¿O? Sí, no, era en ese sentido. Es decir, ella me decía, oye, que me han puesto aquí más cajas que tenéis que retirar. Pues vale, y ya está. Nada más, muchas gracias. Sí, con la venia, señoría. Soy Ángel Porta, en defensa de Abelardo Elena. Muy brevemente, don Ángel, buenos días. Era el hilo de la operativa, de la gestión que llevaba usted en las sociedades, en Creativ, Atrio, y parece que en menor medida, o prácticamente en poca, en STAM, que ha dado cumplida cuenta al Ministerio Fiscal. Quería preguntarle si Abelardo tenía participación alguna en los envíos de la filatelia, en la recepción de la filatelia y en los cobros y los pagos a los que usted se ha ido refiriendo a las distintas preguntas. Vamos a ver. Él nunca participó, estuvo en el departamento de filatelia. Las recepciones de los envíos eran por mí si estaban en oficina, o bien te los traía el courier, o bien por parte de Isol de Manz, que era la secretaria. Él jamás intervino, y menos en pagos, claro. Los pagos, aunque él tuviese firma en las cuentas, porque era normal, porque uno se puede morir también del susto, pues nunca las utilizó. Él nunca jamás firmó un cheque, ni dio una orden de transferencia y cosas así. Bien, quería preguntarle, al hilo de esto último que usted comenta, si la elaboración de las cuentas anuales de las sociedades las realizaba Abelardo, o las realizaba usted, o las tenían encomendadas a una agente o una asesoría externa. Vamos, yo las cuentas no las podría formular ni hacer porque no sé. No, sí, ya había dicho usted que se hacía la asesoría, o sea que es que yo no sé si de contable. ¿Algo más? No, si me preguntan más, sí. Sí, no hay más preguntas. Bien, pues nada. Gracias. Sí, con su venia, señoría Hipólito Ramos, en nombre de César Luis Huergo. Buenos días, don señor Ángel Tejero. Buenos días. Solo voy a hacer 3 preguntitas muy breves. ¿Don César Luis Huergo participaba en la gestión de Creativ? No, vamos, la gestión es lo que le acabo de decir, ¿no? Sí, gestión de la gestión de la sociedad. La gestión de la sociedad solamente era el control, pero él no tenía firma en los bancos. Sí, ha sido usted antes muy expresivo de lo que hacía. De la gestión. Claro. Entonces, si quiere alguna cosa más concreta. Sí, una más concreta, sí. No tenía responsabilidad ninguna, digamos, a nivel gerencial, si quiere, porque él hacía un trabajo mandado. Yo le decía, digo, mira, cuídame todo esto, o no cuídame, sino haz todo lo que esto que hay que hacer, que yo no tengo tiempo para hacerlo. Sí, incluso realizaba labores de chofer suyo en alguna ocasión. No, bueno, sí, alguna vez me llevo a casa él, porque yo no tenía coche, pero bueno. Y luego, cuando la furgoneta, pues conducía, sí. Eso sí, eso ya saben. No hay más preguntas, gracias, señoría. Con la venia, señoría. Fernando González, abogado de Crimpen y del señor Stenheis. Señor Tejero, una sola pregunta. ¿Puede confirmar que Crimpen nunca le suministró sellos? Confirmadísimo. Gracias. ¿Uno más? Sí. Con la venia de la sala, Javier Aparicio, en representación de Jean Gastón Bernard Renard. No voy a hacer una pregunta al declarante porque ya ha manifestado que no conoce a mi cliente.
Simplemente solicitamos que se nos pueda aportar el documento que ha aportado el Ministerio Fiscal, al parecer remitido por Insat Gener, ya que esta defensa no tiene conocimiento de este documento, o que nos llega la referencia en el sumario donde lo podemos localizar. Sí, vale, por favor, el documento letrado. Sí. Gracias, señoría. Solamente era esa petición. Siguiente. Con la venia, señoría, Juan Merelo, en defensa de Jean-François Saint-Laurent. Y para preguntar solamente si ya ha dicho usted, me parece, señor Tejada, Tejero, perdón, que no conocía al señor Jean-François Saint-Laurent, ni ha tenido tampoco contacto con él por mail, ni nada. Le pregunto simplemente si conocía o había oído alguna vez de una sociedad que se llamaba Forsyth, canadiense. Forsyth. No, eso, vamos, ni el ISAR, ni estos que he visto en los autos, no tengo ni idea. Ninguna pregunta más, señoría. ¿Alguna más? ¿Su defensa? Sí. Sí. Alfonso, con la venia del tribunal. Alfonso Rubiales, en nombre de Adán Yorca Barrero. Sí, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, ¿cuándo tuvo usted, bien porque se lo dijera el señor Fernández de Prada o por cualquier otra razón, conocimiento de que don Carlos Rodríguez o José Manuel Yorca empezara a tener algún tipo de relación con Fórum Filatélico, cualquiera que sea? Sí, yo ya lo he declarado en instrucción, que me han preguntado lo mismo, y dije que me lo presentaron ahí como Carlos un día al señor Prada, esperando a mediados de los 90, en Abascal, supongo que sería. Mediados de los 90, por lo tanto, tiempo después, evidentemente no fue en el 91, cuando dice mediados de los 90 está hablando de 95, 94, no 91. El 91 no fue, eso fue como poco en el 93, 94. Muy bien, pues muchas gracias, no hay más preguntas. Con la venia del tribunal. Buenos días, don Ángel. Buenos días. Vamos a ver, usted ha comentado que era especialista, a pregunta del Ministerio Fiscal, que era especialista en filatelia. Sin embargo, hasta el momento nadie nos ha sabido explicar qué es un sello de lujo. ¿Nos lo podría explicar muy brevemente? Señoría, es fundamental, porque estamos hablando de una terminología que desconocemos. Sí, intentaré que sea lo más... Vamos a ver. Mire, esto del control de calidad es una cosa, y así yo lo reconozco como lo aprendí yo, que se inventó la señora María Cabezón a instancia del señor Prada. Oye, hay que poner los sellos de lujo. ¿Y cómo vamos a hacer los sellos de lujo? ¿Cuáles son de lujo y no son de lujo? Entonces se inventaron una serie de características que María Cabezón iba transmitiendo, digamos, oralmente, como una tradición oral, a las chicas que contrataba para controlar los sellos. Yo estuve ahí con ella 2-3 años, no todos los días evidentemente, de vez en cuando, y aprendí el oficio. Entonces, cuando yo empiezo en Creative, llevo a 3 chicas, como ya comenté, a aprender este oficio. Y ese oficio es un oficio que es para mí como una artesanía, porque es coger una pinza, manejar la pinza de forma que no deje ni manchas ni nada. Bueno, y luego coger los sellos, se empieza, si vienen en pliego, a cortarlos. Hay que saber cortar los sellos para que las puntas sean todas equidistantes y todas estas cosas. Hay que saber aprender muchas cosas, y más que nada es una pericia que se aprende, ¿no? Después de 10 años prácticamente, 10 años no, perdón, 7 años, 8, hicimos un manual que son casi 100 páginas para controlar la calidad de 1962 sellos, que creo que son las de la colección, incluidas las hojas bloque. Y esto no... O sea, es una cosa tan detallada que va año por año, no año por año, sino valor por valor de los 1900, diciendo cuándo son buenos, cuándo son malos y cuándo pueden ser buenos o no son malos. Para que se hagan una idea, le voy a leer solamente una... de la hoja esta de que les he hablado de ¿cómo se llama? Bueno, aquí definir la calidad de los sellos. Hay que mirar 40 características del sello para saber que es de calidad. Por ejemplo, excesos de goma, intento borrar la tinta, sucios, astillas grandes, falta de goma, esquinas muy peladas, marcas diversas, dientes bajos, descentrados, manchas de tinta, sellos dobles, cortados, bueno, de estas hasta 42. Y dentro de esto hay que saber discernir
cuándo se pueden aceptar o no aceptar como sellos de lujo y cuándo pasan a... Si tiene, por ejemplo, 6-7 características de estas que no cumplen, no son de lujo. Y son de lujo aun incumpliendo algunas de las características, porque hay series, por ejemplo, los años 60 de Bélgica, todos vienen descentrados. Entonces, si tú quieres hacer una colección completa, te faltan todas las Bélgicas del 62, 64, 66, porque no hay ninguna centrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir optando en función de cómo están emitidos los sellos, para poder decir que tenemos colección completa. Es decir, si los criterios se aplican estrictamente, no, hay muchas excepciones, muchas. Y eso, por eso, otras, por ejemplo, el Liechtenstein del año 60, que es uno de los sellos más caros, que vale 120 euros. Pues bueno, ese sello viene en pliegos de 20. Esos pliegos de 20 están casi todos descentrados. Entonces, para sacar de ahí uno que esté bien centrado, aparte de saber cortarlo y todo esto, y que no esté manipulado, pues es muy complicado. Entonces hay que hacer muchas excepciones. Bueno, pues este manual lo que hace es aplicar a todas y cada una de los sellos lo que se puede hacer. Dice, mira, este sello viene siempre descentrado. O sea, si para ser de lujo tiene que estar bien centrado, no tiene que estar decolorado. La goma, por ejemplo, igual. Hay gomas que son sintéticas y hay gomas que son más bien vegetales. El papel es de lo mismo. No es lo mismo que el papel del sello venga en papel sintético o en papel vegetal. ¿Por qué? Porque tiene más astillas. Y luego no le digo, pues, un sello, por ejemplo, que está roto no vale. Un sello que está con charnela, esa cosita que se les pega por detrás, tampoco vale. Un sello que esté usado, por supuesto que no vale. Un sello que esté con marcas de pinzas, de las pinzas, de no saber manipularlo, pues no vale. Por eso le digo que era un oficio que las chicas tardaban 3 meses en aprenderlo. Estaban trabajando en la empresa, pero solo para aprender el oficio. Y aparte de eso, luego se especializaban. Es decir, una se dedicaba más al recuento, otra se dedicaba más a los años 60, otra a los años 70, y eran sellos que conocían. Aunque eran tantos sellos, tienes todos los días, 8 horas, manejando sellos, cogiendo sellos con las pincitas, que por cierto tengo aquí una si quieren verlas. El tipo de pinzas son unas pinzas especiales, que son planas y alargadas y eso. Luego tenían que tener unas condiciones para el trabajo especiales. La luz tenía que tener como mínimo 500 lumis, luz natural se necesitaba. Entonces, de hecho, la oficina en gran parte la compramos por eso, porque era un espacio vacío, todo rodeado de cristales, y ahí es donde pusimos todas las mesas de trabajo, que eran mesas como 3 veces esta. Eran mesas de diseño de estas de los delineantes, y cada una tenía una mesa con su lámpara, su silla bien para moverse bien, aunque se levantaba mucho, porque claro, son muchas horas. Y luego tenían una lupa, tenían pues una lámpara ultravioleta, porque con esa lámpara sabía si tenían hongos o no tenían hongos los sellos. O sea, era un trabajo muy especializado, pero claro, si tú todos los días te pasas 2.000 sellos o 3.000 sellos, pues aprendes, te los conoces todos de memoria, y a simple vista dices, está muy descentrado, este no está muy descentrado. Pero claro, por lo que le decía antes, salvo las excepciones, que había muchas, o sea, no es que hubiese una, había muchas. Señor Tejero, don Ángel, vamos a ver, entonces, quiero entender que había una calidad lujo, que era la que básicamente ustedes seleccionaban, y que luego había unas calidades inferiores. Sí, estándar, incluso he leído en los autos que se habla de un desecho. Cuando hablamos de una calidad lujo o una estándar o un desecho, supongo que los valores serán diferentes. Evidentemente, eso no lo decido yo, es decir, eso lo decide el mercado. Digamos, la calidad estándar yo la identificaba así. He dicho estándar, he dicho normal, he dicho calidad coleccionista. Según eso y eso lo marcan los propios catálogos. Los catálogos, por ejemplo, aquí tengo una, no lo voy a enseñar, pero es igual. Un catálogo español que publica la Anfil, que es el que publica todos los sellos de España, que es de la Asociación Nacional de Filatelia. En ese catálogo, al principio dice, los sellos, precio catálogo son de lujo. Ellos hablan de lujo también en estos términos. No es lo que dice, de calidad normal es un 40-50% del valor de catálogo. Y luego los defectuosos, yo calculaba que el 10 o el 12%, o sea, los defectuosos, la calidad normal valen 50 menos del catálogo, que los catálogos, que les puedo decir, yo manejaba 7-8, más o menos correspondían con los precios míos de compra siempre de la DBZ, Eso también es verdad. No había diferencias, normalmente estaba en el medio, porque por ejemplo, Danfield, la colección paga 12.000 euros
y el Michelson 9.000, otro, el Philex, eran 12.500, el Iber eran 860, o sea, quiero decir que variaban también la valoración de los catálogos. Don Ángel, una pregunta, porque creo que ha quedado bien ilustrado el tribunal. Usted contestándonos los de desecho, ¿qué porcentaje decía? ¿El 10? No, eso, como dije a la abogada del señor Briones, a partir del 2002 ya noté que iba aumentando el número de defectuosos, no de lujo, que podían ser defectuosos, no ponían. Esto empezó a partir de la primavera, mediados del 2002. No, bien. Sí, don Ángel, cuando usted recibía sellos de proveedores de los que le ha comentado el Ministerio Fiscal, del señor Pino Velázquez, el difunto señor Málaga, etcétera, ¿los sellos le venían ya expurgados por calidades o venían todos mezclados? ¿Cómo recibía usted los sellos? Yo en general, y por eso ahí hay varias anotaciones ahí mías también en los autos, diciendo a los proveedores que no me mandasen tanta morralla, o sea, tanto sello ya repetido. Es decir, hacíamos que me mandasen solamente los buenos, o sea, que trabajasen ellos previamente el sello y me mandasen lo que para ellos fuese más de lujo, ¿no? Y entonces siempre, aún así, cuando las chicas que sabían perfectamente qué sellos eran válidos o no válidos, me expurgaban, siempre salían 20, 30, depende de proveedores, uno sabía mejor, el Pino Blasco lo hacía muy bien, los Málaga incluso también lo hacía muy bien. ¿Y la forma perdone que le corte, pero la forma en que se lo presentaban era uniforme? ¿Todos iban metidos en sobres? ¿Algunos iban...? No, en esto siempre ha habido 3 modelos, tengo por aquí tengo cosas de estas, pero eran bien eso que llaman filostuches, simplemente fichas, hay fichas de distintos tamaños, de 20 por 15, de 30 con 5, 6 o 7 bandas, hay clasificadores, hay sobres, hay... Entonces, en principio la labor de sus empresas era coger todos esos sellos de proveedores, expurgar la calidad y clasificarlos. Sí, eso iba al almacén por calidades, sobre todo, lujo, un archivador por año y ya montado según un esquema de montaje en fichas. Y para todos los sellos, incluidos los de desecho, había mercado. Los de desecho iban al cajón desastre, porque eso para nosotros era un valor residual y iban allí, aunque luego se despidieran fuera. Sí, pero tienen valor. Sí, les quedaba un valor residual que, por cierto, ahora el valor en que ha quedado la filatelia desde la intervención es más residual todavía que el valor de los sellos de despojo, de desecho de entonces. Una pregunta. Usted compraba también a minoristas, a muchos minoristas. Sí, sobre todo los primeros años. Los primeros años eran sobre todo a minoristas. Claro, aparecen 200 personas ahí que son minoristas, a alguna filatelia pequeña, a otro que tenía la colección en casa. Ya le digo, como ayer creo haber dicho, que incluso alguna colección en el álbum de Forum, que era muy bonito, de Forum, especialmente de Forum, me la llevaron allí. Y la tuve que comprar, claro. Y en algún momento, yo le hago una pregunta, porque claro, se ha dejado entrever aquí como que ustedes pagaban facturas de sellos que no habían recibido. ¿Usted ha pagado alguna factura por un sello que no le hayan entregado o por un lote de sellos que no le hayan entregado? Jamás, eso jamás ha ocurrido. Con mayor o menor fortuna, es decir, más o menos, siempre regateando, pero siempre se ha pagado todo lo que se ha recibido y viceversa, no se ha recibido nada que no se haya pagado. Los sellos que le llevaban, ha dicho usted que parte eran por courier y también eran en mano. Por courier, los españoles generalmente en mano, los que venían de fuera de España, salvo alguna vez el señor Weber, por ejemplo, e incluso el señor Sánchez, me los traían en mano a la oficina, pero generalmente venían de fuera de España por courier o courier o otra cosa, camión. O sea, que eso no... En la relación con sus clientes, ¿se llevaba también género en mano? ¿Lo llevaban ustedes con una furgoneta? ¿Usaban un courier? ¿Qué era la práctica habitual? ¿Para los envíos? Sí. Hombre, todos eran courier y tanto menos para Spring, todo lo demás era vía courier. No sé, la TNT me parece que se llamaba esa, la otra Federal Express y cosas así. Se lo digo porque hay en el informe de peritos, en una de las documentaciones, en el anexo 41, los peritos hablan de que hay una serie de envíos de Creative y de Atrio correspondientes al año 2004 y algunos del 2005 que dicen que no han conseguido localizar el transitario, el courier que los ha... Así que faltaba eso. Se hace constar por los mismos peritos y por la inspección que al menos en una ocasión la mercancía la habían llevado ustedes, ¿no es así?
Sí, en una ocasión la llevamos nosotros, eso era con Stan Brokers, y creo que en alguna ocasión más se llevó directamente a Londres con una furgoneta, que vino un señor de Stan Brokers en avión, alquiló una furgoneta y se marchó para allá. Incluso ahí en ese informe que me comenta, he visto que hay algunos envíos. La gran parte de estos envíos, de este envío concretamente, era del año 2004, 2005. Y luego hay algún envío que no consta ni courier ni nada, pero bueno, eso puede ser también un fallo de los courier y todo lo van no va a llevar 8 cajas de sellos a Londres o a Manchester en la mano. Entonces le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho anteriormente, pero ahora respecto de los clientes. ¿En algún momento ha cobrado o ha facturado usted algo que no haya enviado mercancía como contraprestación o prestado algún servicio como contraprestación? No, siempre que se facturaba siempre estaba lo que es la reposición de sellos, la reconstrucción de años completos y hasta lo posible de colecciones completas. Y el trabajo se facturaba evidentemente los sellos de mis proveedores que entraban a completar ese otro y luego el trabajo del control de calidad, que eran muchas personas muy dedicado y tenía su valor. Yo no recuerdo bien cómo valoraba a la hora de trabajo de cada niña, de cada señorita, pero tenía mucho valor. Mire, respecto de las preguntas que le ha hecho el Ministerio Fiscal, y la ha hecho aquí uno de los compañeros, se hablaba de que cuando usted recibía esas cajas, que están ya tan manidas en este procedimiento de Fórum Filatélico, iban acompañadas de un albarán. Ese albarán parece que luego seguía en liza, porque lo que hacía era justamente completarlo, sí, ya lo he dicho. Cuando cogían ustedes una de estas cajas, en concreto, ¿qué hacían ustedes? ¿Qué función tenían? ¿Qué incremento de valor? ¿En qué se acaba? Abríamos las cajas, retirábamos los desgloses o el albarán, que también se puede decir, vaciábamos las cajas y íbamos comprobando por los sellos según las marcas la guía del albarán, y aquellos sellos que no eran de lujo se iban completando a partir de nuestro stock, y aquellos sellos que eran calidad normal se sacaban normalmente y se ponían aparte, y si se completaban años también se enviaban. Pero entraba parte de reposición por nuestra parte, la recomposición, luego la reinstalación en fichas y recolocación y el embalaje nuevamente para enviar con el mismo packing list, que era lo mismo, o sea, era el mismo albarán el que iba para allá, pero con sellos ya rehechos. Entonces, le vuelvo a hacer una pregunta similar a las anteriores. ¿Se envió alguna caja que no hubiera comprobado calidad y completado con sellos? No, en principio no. Yo creo que todas se comprobaban, salvo a lo mejor alguna vez que íbamos un poco apurados de tiempo y teníamos que hacer lo hacíamos ya más por tanteo o por una cata que se hacía, que las chicas también sabían la técnica, para hacer una cata para ver si los sellos respondían o qué cantidad. Por ejemplo, cogían del año 63 y miraban un año, venían sobrecitos a veces, otra vez en fichas, y miraban, este año le falta, esta está bien, esta está mal, entonces comprobaban si por cata la calidad podría responder o no. Pero vamos, al final siempre sabrían. Una cosa que me ha quedado y no termino de entender. Usted en las facturas, en todas las facturas, pone un concepto que es venta de sellos. Realmente usted vende parte de sus sellos, pero también hace en gran medida un control de calidad. Sí, ¿Por qué no aparece especificado la palabra control de calidad, si es lo que ustedes No sé, a mí eso es una cosa que no sé por qué se me quedó clavada, no sé, en los 90, al finales de los 90, que me decía el señor Prada, dice, esto por motivos fiscales no falta que lo pongas, porque digo fiscales o no sé, se supone, es decir, que los sellos son de calidad lujo o son de calidad estándar, pero están comprobados, el trabajo va, digamos, es un valor añadido que se da al sello, que ese valor puede ser hasta la comisión que podríamos, parte de la comisión del margen que tenemos en la venta. Y siguiendo en relación a las preguntas que le ha hecho el Ministerio Fiscal en relación a don Antonio y a la familia Málaga, ¿en algún momento usted ha pagado una factura que don Antonio no le haya llevado género? No, nunca. Siempre
había género siempre, ¿cómo se dice?, negociable, porque él era muy feriante, vamos. Y ahora le voy a hacer una serie de preguntas en relación al resultado del informe de Inspección de Hacienda, porque no se han aclarado y creo que pueden ser importantes. En primer lugar, la Inspección de Hacienda intenta establecer una relación entre el volumen, peso y número de sellos que contiene un envío. ¿Eso es posible? No, para mí eso es imposible, y además se lo advertí, vamos, se lo dije a la señora Llevar desde el principio, digo, usted, esto no son tornillos que todos son uniformes, aquí hay sellos que valen 500 euros un valor solo, un sello, y hay sellos que valen 10 céntimos. Y por el volumen, y eso no se puede sacar de estimar una malla. Tú puedes coger 1962 sobre el precio de compra o de venta de la colección completa y haces una media y te sale a 3 euros, tal de media. Pero cuando estás en un envío, si no tienes los desgloses, no puedes valorar ni saber eso, los sellos que hay, ni menos aún por el peso, porque el peso, un sello no pesa ni un gramo, vamos. Y las cajas, por ejemplo, las que se mandan, si son reforzadas y todo eso, pues se te pesa 4 o 5 kilos cada caja. Y luego las fichas, estas, vamos, había sacado yo allá porque es que... Luego estas fichas, por ejemplo, que son de las que se empaquetan, estas fichas tienen peso, estas pesan 4 o 5 gramos. O sea, la llenas con 10 sellos y pesa más la ficha, pero 3 veces más que los sellos. Entonces, ¿dónde está el valor de los sellos? Si tú tienes que saber que el envío va en esto o no va, por ejemplo, en sobrecitos de estos, como los de segunda calidad, incluso los defectuosos, que hay un sobrecito de estos por meter 1000 sellos, porque sí, y esto no pesa nada, pero esto sí pesa. Y en una ficha de estas puedes poner entre 15 sellos, que por la colocación de los años, ¿no? Según los años se van a establecer, pero puedes meter también 150. Los vas así, ¿cómo se dice? Sobreponiendo uno sobre otro con un clasificador y ya está. Siguiendo con las manifestaciones de la Inspección de Hacienda, me refiero a la página 66.352. Aquí los actuarios se basan en que usted tiene una oferta de compra en la DBZ en la cual se dice que si el máximo de sellos de calidades inferiores era del 25 al 30. Y ahora yo le pregunto, porque la inspección parece que todas las compras respondían a que se tenía que cumplir ese máximo de sello defectuoso. ¿Cuál era su operar? ¿Qué pasaba cuando el proveedor le daba más del 30, el 35, el 40% de sello defectuoso? ¿Se acababa la operación? ¿Se reevaluaba la operación? ¿Se llegaba a nuevos precios? Eso ocurrió a partir de mediados del 2002 más o menos, ¿no? Que empezaron a aparecer ya más sellos defectuosos, no de lujo, ¿no? Sin embargo, y eso yo lo que hacía con esta, normalmente negociaba, digo, oye, los sellos malos, que no son de lujo, me quedo con ellos. Me los repones tú, me los traes tú y entonces te pago el precio de la DBZ. Si no, si te los pongo yo para completar años del stock que tenemos ahí de otros proveedores, entonces te descuento esto. Y eso es la negociación normal con los proveedores. Pero claro, yo por lo que he visto en los informes de Hacienda, sí, consideran que todos los sellos que se venden son de lujo, y no es así. Es imposible que todos fuesen de lujo, vamos, digo imposible porque eso como... Incluso ya en las facturas mías siempre aparece lote de sellos múltiple o tal, calidad de lujo, y a veces pongo normal, e incluso en otras aparece como sellos defectuosos, cuando la mayoría del envío son defectuosos, pones defectuosos. También me llama la atención que en la misma Inspección de Hacienda lo que se manifiesta es que el precio de sus facturas no es uniforme. Lo he podido comprobar, no son uniformes. ¿Cuáles son los criterios que determinan? No, Hacienda, como los peritos que son de Hacienda también y siguen la misma línea, yo creo que lo que están es lo que hablaba antes del valor de los sellos, que no se puede catalogar el envío. Tiene 120.000 sellos, por ejemplo, ¿no? Y has cobrado 300.000 o 350.000. La media son 2,5 por sello. Así no se valora. Mire, voy a poner un ejemplo muy simple. Este sello, Andorra 72, española,
Este sello vale 140 euros. Digo vale, que es lo que vale en compra, en venta pues un poquito más. Este sello viene normalmente, no viene así, viene en pliegos de 100. Si usted manda 100 pliegos de 100, son 10.000, y multiplique después por eso, y eso, 100 pliegos de 100 es esto. O sea que los volúmenes no tienen nada que ver con esto. Y este otro pues es similar, que es el del Liechtenstein, y el valor es también 120 euros. Si no le digo ya los de Luxemburgo, la serie de Luxemburgo del 56, que está valorada pues en 800, 900 euros, y son 3 sellos. O sea, puedes mandar, en estas fichas pueden mandar, normalmente cuando es de lujo aquí solamente es el año. No lo comprende perfectamente. Sí, vale, gracias. Don Ángel, otra de las cosas que se refiere es que hay, tanto la inspección como ayer le llamó la atención al Ministerio Fiscal, y a mí también me llamó la atención, ciertamente, que hay una discrepancia entre desgloses y albaranes. Y le exhibió este documento, que no sé si se ve de aquí, que es el documento donde decía el Ministerio Fiscal, o leía, mejor dicho, el Ministerio Fiscal, que en el número de suellos había puesto usted constantemente 20.000 unidades. Esto, por lo que quise entender, es el desglose, ¿no? Lo que llaman desglose. Sí, eso está hecho sobre una plantilla, ya lo advertí ayer, y eso sería, el desglose es cuando el sello ya es de lujo, y está preparado para adelante. Yo lo llamo desglose. Albarán llama aquello que me traen los proveedores, que me traen un albarán, que es decir, un recuento de todo lo que viene ahí metido, que yo luego tengo que verificar que realmente no falta ningún año, que luego los sellos están en condiciones de lujo o no lujo, sí, y todo eso. Don Ángel, permítame. En el desglose, el Ministerio Fiscal le dijo que había una falta evidente de rigor, y me lo pareció que era así. Ahora, cuando ha aclarado usted de que además se acompañaba de un albarán, el que tenía el rigor, ¿cuál era? Evidentemente el de adentro. Yo solo los receptores lo sabrían, que en cuanto abran eso empiezan cada año de lujo iban una fichita como esta o dos, porque algunos tienen muchos valores. Entonces empezaban a contar, esto se cuenta bien así, pero claro. No, pero le digo, de los dos documentos, este que pone usted en todos 20.000, sí, y el albarán al que se han referido aquí cuando lo han presentado. Eso va dentro de la caja. Eso para mí es el desglose. El albarán es lo de los proveedores, cuando los sellos vienen, digamos, en bruto, ¿no? Sin escogollar, como decíamos, las lentejas, pues lo mismo. Entonces, el albarán es el detalle fiel y real del contenido, de lo que sí, no. Cuando ya está rematado el producto, es decir, cuando ya ha pasado por el control de calidad, y hay lujo, calidad, tantos años, entonces sí es desglose. El desglose es lo que va realmente, hombre, puede haber diferencias de que se te extravíe un año, o que decir, que contando las fichas del 56, en vez de 40 pongas 39, vale. Don Ángel, ya para acabar esta parte del informe de la Inspección de Hacienda, usted se ha referido, y se refiere también la Inspección de Hacienda, de una operación que figura en el folio 66.444 de los autos, que se refiere a una operación de Mercedes Benito, el señor Málaga, sobre lo que son unas colecciones de Forum. Creo que se ha referido usted en su declaración. ¿Nos puede explicar qué sucedió con esta operación? Bueno, por cuanto recuerdo, eso tampoco se hace ya, 14, 15 años, creo. El señor Málaga me dijo, oye, mira, me he encontrado aquí una persona que tiene unos sellos de Forum, que a ver si se los compras, no son años completos, pero son de lujo y todo eso, y te pueden servir para completar. Digo, bueno, pues mira, a ver, tráemelos. Los miré y digo, pues sí, están bien, están de lujo. Entonces me dijo, dice, es que esto, mira, esto es de una señora. Y digo, vale, ¿y cómo quieres que se lo pague? Yo me quedo con ellos porque sí, haciendo en la plantilla de Celta con los precios actuales. Vamos a volver, cuando usted está hablando de estos sellos que eran para completar, que podían servirle para completar, aquí ya se refiere usted a sellos sueltos. No, sellos sueltos jamás, siempre son series o años. Cuando dice usted que había una persona que tenía sellos de Forum, ¿a qué se refiere? ¿Un cliente de Forum que tenía? Sí, debía ser un cliente de Forum, como dijo José Málaga, él me trajo ayer los sellos, digo, míralos, y los miré, y dice, bueno, pues tal, digo, cliente de Forum porque no sabía quién era. Me dice, luego cuando se verificó eso. Dijeron eso, que eran de Forum. Sí. Bien. Siga lo que estaba contestando. No, simplemente cuando se verificaron y se vio que era calidad, se hicieron las cuentas y salía lo que salía, no recuerdo ahora, y le dije, pues vale. Y luego me viene, le digo, oye, está ya mirado, pues tal, ¿y qué hacemos? Digo,
tú verás cómo quieres cobrarlo. Dice, no, si no es para mí, es de tal. Digo, por si me el nombre, le hacemos un cheque, no sé si de cheque, de transferencia, no lo sé.